Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver si me logran ver. Hola, hola. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? Vamos a ver por acá las preguntas. Vamos a ver si me escuchan. Vamos por aquí, un momentito. Mm, hola, hola. Bienvenidos a una semana más. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Por favor, que alguien me indique por acá o que me lo indique por otro medio, si no sabe dónde está el chat, para que me lo pueda agregar por ahí. Vamos a poner acá. Ah, hola Zaida, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Amigos, vamos a estar iniciando en unos 3 minutos, aproximadamente 3, 4 minutos. Vamos a empezar, siempre me gusta que terminen de conectarse. Entonces, en breve, breve, vamos a estar comenzando. Así que para que no se vayan a salir de la sala, en unos minutitos estaré acá con ustedes para dar inicio a la sesión del día de hoy.
Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Por favor, me vuelven a confirmar si me están escuchando. Por favor, me confirman nuevamente. A ver acá, que ya tenemos bastantes personas conectadas y para ir dando inicio a nuestra sesión. Listo. Personas, ok. Listo, por ahí. Bueno, bienvenidos a todos los que están acá presentes. Feliz miércoles, nuestro clase número 7 ya el día de hoy. No sé en qué momento pasa el tiempo pero tan rápido, pero ya estamos en la clase número 7 y demás. Espero que cada uno de ustedes se encuentre súper bien donde quiera que esté disfrutando de esta semana, esté aprendiendo, esté creciendo y también espero mucho que estén haciendo bastantes prácticas y demás. Antes de comenzar, quiero hacer algunos anuncios parroquiales, algunos anuncios importantes. Los materiales de las clases ya se subieron para que ya están disponibles para que todos puedan descargarlos. Por favor, utilicen nuestras vías de comunicación para poder ayudarles a resolver sus dudas y sus consultas. No se queden con esa inquietud de que algo no les quedó claro. Sé que nuestra sesión es de 60 minutos, a veces un poco más, pero sé que pueden surgir muchísimas dudas y bueno, si ustedes quieren que esas dudas se les vaya respondiendo, por favor utilicen los medios que hemos establecido para tener contacto, para que ustedes puedan abordar todas sus inquietudes y no se vayan a quedar ahí con esos temas ahí circulando y demás, que lo que puede hacer es que ustedes se vayan a otros videos, a otros y demás, y tal vez se confundan porque escuchan demasiados conceptos diferentes, etcétera. Y recuerden que el objetivo es que sigamos una línea para que todo vaya quedando bastante claro, ¿verdad? Bajo eso, les recuerdo por favor que utilicen nuestros medios de comunicación. El día de hoy vamos a empezar a hablar sobre liquidez y a pesar de que es que vamos a empezar, vamos a hablar bastante y hoy vamos a hacer al final una práctica, porque ya con el tema, o sea, con esta primera parte que tenemos de liquidez ya empezamos a armar nuestro rompecabezas, que nos queda a la mitad del curso y que todavía nos quedan muchísimos temas que ver, pues sí, pero en realidad ya con lo que hemos visto hasta ahora, con lo que vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya empezamos a armar nuestro rompecabezas y hoy ya les voy a dejar con el ejercicio que vamos a hacer al final, una práctica ya más estructurada. Quiero decir con esto que ya tenemos las bases suficientes para empezar a hacer lo que llamamos la especulación, la proyección del mercado. Entonces, lo iremos viendo el día de hoy, ¿verdad? Porque sé que hoy nos las traemos a ver bastantes temas. Vamos a ver sobre la liquidez externa, patrones y vamos a ver la construcción de casos. Como siempre, un recordatorio de que esto no es una invitación a que ustedes hagan inversiones de alto riesgo. Recordemos que este curso es 100% educativo y las decisiones que tomen cada uno de ustedes en los mercados financieros, la recomendación que puedo hacer es que sea basada en educación, para que pueda ingresar a los mercados desde una perspectiva de conocimiento y práctica constante. Y el curso no los está invitando a que hagan inversiones por sí mismas que luego sean de riesgo y demás. Recuerde que una inversión de riesgo siempre se va a dar cuando no tengo la información o no tengo la práctica, porque todas las inversiones son de riesgo, pero hay muchísimo más riesgo cuando ni siquiera sé lo que estoy haciendo, cuando simplemente me dijeron que voy a ganar tanta cantidad de dinero, me meto al mercado y no fluye todo tan bien. Acá, como siempre, información un poquito de contacto y siempre me gustan en las firminas, voy pasando rápidamente, recordarles a ustedes los horarios del curso, recordarles las fechas y demás para que siempre lo tengan presente, ¿ok? Y ya para podernos meter en materia. Las primeras 4 o 5 firminas de esta presentación es un pequeño repaso de la liquidez. Sé que para quienes habían llevado los seminarios web, probablemente ya en algún momento me han escuchado dando esta breve explicación de qué es la liquidez, pero quise mantenerla en las primeras 4 firminas, esta explicación de repaso, porque me parece que es la forma más práctica de poderlo explicar y entender para lo que vamos a ver el día de hoy en el transcurso de la clase. Y me gusta explicarlo de esta manera porque a mí en lo personal
sé que todas las personas somos diferentes y sé que todos aprendemos de manera diferente, pero a mí en lo personal me costó muchísimo entender realmente cuál era el papel que desempeñaba la liquidez en el mercado. Yo no encontraba una asociación lógica de cómo poder unir el concepto de la estructura con la liquidez. Me tomó muchísimo tiempo poder armar ese rompecabezas y luego cuando lo armé me di cuenta que era súper sencillo de entender, no era nada del otro mundo, creo que hay otros temas que pueden ser más complejos, sin embargo, como que la información que muchas veces está disponible, ¿verdad? No toda, pero sí gran parte, solamente nos hablan de liquidez definiendo un concepto o definiendo qué es como tal, pero esa definición, ay, al momento de trasladarla al gráfico, al momento de unir esa definición con la estructura, como que no existe como un amarre. Entonces, como que no existe esta conexión, realmente se vuelve algo bastante complejo. Y lo que busco entonces con estas firminas de repaso, que también las habíamos visto en el seminario web, lo que busco es, ok, reafirmar qué es la liquidez para poderla entender en el gráfico como tal. Siempre me gusta explicar la liquidez hablando mucho de los activos financieros. Hay un error conceptual que normalmente cometemos y no pasa nada, todos lo cometemos en algún momento. Y es que cuando pensamos en inversiones, pensamos en bolsa de valores, pensamos únicamente en inversiones con índices bursátiles, pensamos en inversiones, por ejemplo, con bienes raíces, acciones y demás. Y a veces no entendemos por qué cuando yo hablo de inversiones solamente me estoy enfocando, por ejemplo, en divisas y esa conexión como tal. Recordemos nuestras primeras clases de fundamentos básicos, cuando yo decía que existen una gran cantidad de activos financieros. Activos financieros son infinitos. Mira, un activo financiero es la materia prima, o por ejemplo los granos, el arroz, el trigo. Hay mucha gente que hace trading con arroz, trigo, frijoles, etcétera, porque recuerde que la palabra trading es el arte de negociar, de hacer una transacción. El trading como tal yo lo puedo aplicar a cualquier activo financiero porque el trading es como la acción y el activo financiero son múltiples activos financieros. Entonces, cuando estamos hablando que el mercado me ofrece diferentes activos financieros, porque hay personas que escogen uno u otro, hay gente que está súper casada, por ejemplo, la gente que es súper experta en temas de acciones, hay gente que le encanta las acciones y pasa comprando acciones de una empresa, mira que de una farmacéutica, que de una de tecnología, etcétera y demás, de Amazon, de Apple, etcétera. Y hay gente que le encanta. ¿Por qué existen ciertas inclinaciones y demás? Quiero hacer esta correlación un poco para hablar sobre la liquidez. La diferencia entre un activo y otro, puede ser la liquidez como tal, porque cuando uno habla sobre el mercado de divisas, que popularmente se le conoce como el mercado de Forex, yo no utilizo mucho la palabra Forex porque creo que es una palabra muy atropellada y la gente cuando la escucha siente ay, me vas a hablar sobre esto, hacer internet, pero bueno, es el nombre que se le da al mercado de divisas, mercado de Forex. Cuando hablamos del mercado de las divisas, siempre se dice que es el mercado más líquido del mundo. ¿Qué significa eso? A veces la gente lo dice, lo repite, pero ni siquiera entiende por qué es un mercado líquido. La palabra liquidez es un sinónimo de decir el dinero que está disponible, ¿ok? La cantidad de dinero y la facilidad con la que yo puedo comprar o vender un activo financiero. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo de la vida real. Vos te vas a montar un negocio y te mandas a comprar en una página china, tal vez algún producto y lo vas a ir a vender a Amazon, ¿ok? Entonces compraste 200, 300 peines, cepillos y los vas a ir a vender. Los compras, los almacenas en tu casa en una bodega, pero no necesariamente los vas a vender todos en una hora o no necesariamente los vas a vender todos en el primer mes. Puede hacer que te tome mucho tiempo en vender toda la mercadería que tengas. Esto se da porque no es un producto que sea tan líquido, ¿ok? Entonces, está en el mercado, hay gente que lo compra, hay gente que lo consume, pero no de ya para allá, para allá, para allá. Eso es un ejemplo de fuera de los mercados, solamente para poner en contexto con la vida, digamos, cotidiana. Vámonos a un ejemplo con los mercados.
El mercado de bienes raíces, que es un mercado súper atractivo, el mercado de las bienes raíces es súper popular, lo que es la parte inmobiliaria en Estados Unidos, en Londres, y demás, esos mercados que son bastante fuertes. Entonces vamos a pensar, si en este momento vos compras una casa y compras una casa en, no sé, en $1.000.000 y ya mañana querés vender esta casa, vos podés poner a la venta esta casa, pero no necesariamente alguien te la va a comprar mañana. O sea, puede pasar en venta 10 años, 5 años, 2 semanas, 2 meses, no lo sé, el tiempo nadie lo sabe, porque vos estás vendiendo una casa en $1.000.000, pero no necesariamente va a aparecer el comprador de manera automática, inmediata, ya que te compre esa casa. ¿Qué es lo que pasa con el mercado de las divisas? En el mercado de las divisas, yo me encuentro acá en Costa Rica y son las 6:10 de la tarde en este momento. Y yo, en ese momento está la sesión asiática, vamos haciendo repaso, estamos en la sesión asiática, y de repente yo quiero vender el euro yen, un par que se puede mover bien en la sesión asiática porque tiene el yen. Vamos a pensarlo así. Yo quiero vender el euro yen, estoy segura que el euro yen se va a una venta, me voy a meter en venta y de repente meto una venta en 100 lotes, o sea, muchísimo dinero. En alguna parte del planeta, en alguna parte, hay una persona exactamente haciendo lo mismo, pero en compra. Alguien está comprando el euro yen. Entonces, automáticamente hacemos una transacción. O sea, en minutos yo le doy clic a vender y la otra persona le dio clic a comprar y mi operación automáticamente empezó a correr. Aquí entonces vamos a hablar un poquito entonces en relación al spread y todo esto que también hemos visto en la parte del broker y aquí voy uniendo conceptos. Cuando yo me encuentro en una sesión de New York, que es una sesión de alta demanda, volatilidad, volumen, liquidez y demás, es porque la cantidad de participantes que están en esa sesión es brutal, ¿ok? Es la segunda sesión más importante del mundo. Entonces, si yo en ese momento voy a vender 100 lotes en el euro dólar, en cuestión de segundos hay otra persona que lo está comprando y hacemos esa transacción. Mientras yo le doy clic en comprar o vender, hay otra persona que está haciendo la misma acción, pero contrariamente. Como hay una gran cantidad de participantes, por eso es que los spreads o las comisiones son muy bajas. Porque yo le doy clic y hay otra persona exactamente haciendo lo mismo. Si yo voy a vender 100 lotes en una sesión operativa como la que es la sesión asiática, como en esta hora, en este momento, es una sesión que no tiene la misma cantidad de participantes que tiene, por ejemplo, la sesión de New York o la sesión de Londres. Entonces, efectivamente yo puedo comprar y yo puedo vender esos lotes, lo puedo poner en el mercado y me va a dar clic y va a seguir, pero el spread es mucho más alto, la comisión es mucho más alta, porque la cantidad de participantes no es la misma que estando en una sesión asiática, perdón, en una sesión de Londres o en una sesión de New York. En fin, esa facilidad que yo tengo para poder comprar y vender un activo de forma rápida, inmediata, a solo un clic, es lo que convierte al mercado de las divisas en el mercado más líquido del mundo, porque yo tengo, compro y vendo automáticamente. Entonces, es una forma fácil y sencilla de poder entender que la liquidez es ese movimiento rápido y veloz. Me gusta mucho presentar esta firmina porque creo que ejemplifica muy bien conceptos que hemos visto las últimas 2 semanas en temas de estructura. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Yo quiero que en este momento se quiten de la idea el gráfico. Quítenselo de la mente el gráfico. Quítenselo de la mente. Porque recuerden que el gráfico simplemente es una representación gráfica de cómo se van moviendo los precios en el mercado. Simplemente las líneas se van uniendo. En forma gráfica vemos las velas japonesas, pero quiero que se quiten de la idea el gráfico. Quiero que piensen en el mercado. Quiero que visualicen, cierren los ojos y piensen en el mercado como algo que solamente tiene líneas, tiene niveles. O sea, niveles. Quiero que vean estas líneas rojas como los niveles que tiene el mercado. Esos niveles están colocados en distintos precios. Precios que ya son atractivos, que ya se han escogido desde hace mucho tiempo para las diferentes entidades financieras, las personas que dominan el mercado. Si vamos a la clase número 1, recordemos quienes dominan el mercado, quienes son los proveedores completos de liquidez, los bancos centrales y algunos fondos de inversión bastante importantes, ¿ok? Entonces, estos niveles ya han sido establecidos por estas personas, por este grupo que domina el mercado.
Entonces ellos dicen, voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana para que ejemplifiquemos. Ellos dicen, bueno, tenemos la bolsa de arroz, ¿verdad? Estamos en Costa Rica con la bolsa de arroz y va a subir a $5 y luego va a bajar a $3.50 y luego va a volver a subir a, etcétera, etcétera. Estos precios, estos niveles, estos puntos importantes, llamémoslo niveles, precios, hay gente que le llama los precios institucionales, etcétera, son puntos claves que ya están ahí, ¿ok? Ya están ahí. Entonces, ¿qué es lo que dicen, qué es lo que dicen ellos? Bueno, en estos respectivos niveles, en un momento para mover acá, cuando el precio llegue a este nivel, se va a activar 7 millones, cuando llegue a este nivel 5 millones, cuando llegue a este nivel 3 millones, cuando llegue a este nivel 1 millón. Entonces el precio cada vez que va llegando a un nivel, toma, cada vez que llega a un nivel, toma, cada vez que llega a un nivel, toma. Si hacemos la analogía, como yo el ejemplo que les daba de la gasolinera, la carretera, hay gasolineras donde yo inyecto capital y así sucesivamente. Y lo mismo cuando vamos a entrar en una venta o en una compra. Cuando tenemos un mercado que constantemente va tomando estos niveles de forma equilibrada, nosotros vamos a tener un mercado que es un mercado equilibrado. Es un mercado que tiene un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. ¿Por qué? Porque automáticamente voy tomando un nivel, tomo el nivel de 5 millones, retrocedo para cerrar operaciones, para cerrar órdenes pendientes, para captar más dinero, siguiente impulso. Entonces yo voy teniendo un mercado muy equilibrado. Si ustedes se dan cuenta, hay divisas que son más, vamos a ver, el mercado de las divisas es el mercado más líquido del mundo. Y dentro de este mercado existen pares de divisas que son más líquidas que otras. Es decir, hay divisas que tienen mayor liquidez. La divisa con mayor liquidez es el eurodólar, que es la divisa más operada a nivel mundial. Después del eurodólar tenemos varias pares, efectivamente, que son, el dólar siempre está presente siendo la divisa más importante como tal. Creo que eso lo vimos un poquito también en la sesión número 1 cuando hablamos sobre las sesiones operativas y demás, pero lo repasamos ahora viéndolo ya con el gráfico y otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el gráfico del euro dólar, por eso yo siempre digo, utilicen gráficos con dólar, que son gráficos que tienen la estructura muy marcada, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, porque tienen mucha liquidez, porque tienen mucho equilibrio, porque se respetan mucho los niveles, etcétera, etcétera. Cuando yo, por ejemplo, tomo pares de divisas, por ejemplo, como las libras, que hay mucha gente que son amantes de las libras, yo cuando un estudiante es principiante, todavía no tiene su rentabilidad en mercado financiero, yo no recomiendo mucho las libras, porque las libras tienden a tener movimientos más explosivos, tienden a tener muchísimas mechas. ¿Esto por qué se da? Esto se da precisamente porque muchas veces no tiene la misma liquidez que tiene otra divisa, y porque son divisas que se le inyecta mucho capital de golpe. De momento llegó a una zona y se le inyectó muchísimo capital y fue aquel movimiento brutal que dio y luego, sí, luego hizo su retroceso para rellenar esas ineficiencias y demás, pero es un poco más lento, ¿ok? Eso para contextualizarlo un poco. Ahora bien, volviendo al tema de la liquidez y volviendo al tema de los niveles, muchas veces cuando el mercado ya ha venido como tomando niveles o repitiendo ciertas zonas, hay niveles que se van quedando sin dinero o se agotan completamente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, si el mercado va a llegar a tal nivel y en ese nivel, vamos a ver si el mercado está acá, por ejemplo, entonces voy a ponerles un ejemplo para que lo veamos cómo lo veríamos gráficamente. Entonces acá el precio, y vamos a poner acá que aquí está 100.000 para que lo contextualice. Entonces de 100.000 llega al nivel de 300.000, se supone, ok. Y acá el precio tiene su retroceso nuevamente para equilibrar, etcétera y demás. Ahora bien, pero estos dos niveles ya han sido muy tocados, ya son niveles que ya se ha consumido mucho, etcétera y demás. Lo lógico sería que brinquemos a un siguiente impulso a este nivel que tenemos por aquí. Pero de repente ya aquí ya no hay dinero en estos dos niveles, porque ya han sido zonas, áreas muy tocadas, ya han sido zonas que ya están agotado. Entonces el precio lo que hace es subir directamente hasta acá, porque es aquí donde está el dinero y efectivamente tiene que hacer un movimiento brutal para llegar a esta zona. O inclusive cuando llegamos al de 300.000, el precio tenía que hacer un retroceso para luego llegar acá, pero en su retroceso
ya tampoco le queda tanto dinero y es cuando tenemos los quiebres de estructura. Entonces venimos acá, el precio podía llegar a un retroceso del 100% y de repente no me dio un retroceso del 100%, me quebró. Yo aquí marco un boss y digo, boss, pero simplemente me quebró porque ocupaba llegar a este otro nivel para recuperar dinero y tener la fuerza para llegar hasta el de 1 millón, porque no podía hacer descansos acá porque ya no hay dinero. Esta explicación para que entendamos a nivel gráfico y visual. Entonces, cuando tenemos estos desajustes, por decirlo de alguna manera, este desequilibrio en el mercado, es lo que normalmente nosotros, que ya hemos visto, tenemos estas grandes ineficiencias. Ineficiencias, imbalances, espacio vacío, el término que ustedes quieran ponerle. ¿Por qué? Porque veámoslo aquí claramente, el precio automáticamente, inclusive acá tenemos un quiebre, este sería su 100%, este era su 100% de retroceso e incluso tiene un quiebre para llegar a captar liquidez de esta zona. Vamos a imaginarnos, no el gráfico, vamos a imaginarnos que aquí había un nivel para que el precio pueda llegar a su siguiente punto. Entonces, cuando existen esta parte, estos movimientos bruscos que se dan, es que el mercado está buscando llegar a ciertos niveles porque ocupa dinero, ocupa liquidez, ¿ok? Entonces, esta una explicación muy empírica, pero quiero que para que podamos entender realmente cómo es este papel que desempeña la liquidez como tal. Ok, entonces aquí brevemente podemos ver efectivamente cuando tenemos esas ineficiencias, que tenemos un desequilibrio en el mercado, que ya la semana pasada repasamos exhaustivamente el tema de las ineficiencias y lo repasamos muchísimo para que no quedara duda alguna sobre esto. Ok, ahora bien, ¿por qué es importante entender estas primeras firminas que les acaba de mencionar? Porque ustedes cuando vean el gráfico, no solamente, no quiero que vayan al gráfico y digan, es que aquí hizo un quiebre y a nivel de estructura por esto, y no, que entendamos que siempre que existen estos movimientos bruscos, siempre que existe un quiebre que de momento se convirtió en un boss de transición, veníamos alcistas y ahora vamos bajistas, y siempre que tenemos estos cambios, es porque efectivamente hay una piscina de liquidez reposando por ahí que no ha sido captada y quedó flotando en el aire, tenemos que tomarla para poder continuar con nuestro camino. Entonces, ¿dónde es que reposa la liquidez? Esa piscina de liquidez que está por ahí dispersa y que no se tomó todo ese dinero, sino que se tomó un parcial y quedó otro, ¿cómo se representa? La liquidez siempre va a reposar en los máximos y en los mínimos, siempre, absolutamente siempre. Entonces, vamos a dibujarlo por acá. Entonces, en todo bajo, acá por debajo de esto, reposa la liquidez. Acá por arriba de esto, siempre reposa la liquidez. Cuando yo tengo una estructura, voy a hablar, por ejemplo, de una estructura alcista, toda la liquidez que está reposando en los altos rápidamente va siendo tomada, 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 tomada. Vamos a verlo. Tengo un impulso, tengo un retroceso. Ya aquí yo tengo liquidez. La liquidez reposa en los máximos y en los mínimos. Pero en el momento en el que el precio tenga otro impulso, este movimiento alcista hizo un barrido y tomó la liquidez que estaba ahí en una piscina. Entonces, ok, aquí yo tenía liquidez, check, pero ya no check, ya no está, ok. Sin embargo, recuerda que la liquidez reposa en los máximos, pero también en los mínimos. Entonces, acá yo todavía tengo liquidez. El precio vino y tuvo su retroceso. Por eso yo les decía en la clase número 4 que cuando tenemos retrocesos al 100%, son retrocesos con un equilibrio en el mercado, porque automáticamente el precio vuelve a llegar a su punto de origen, cierra liquidez y vámonos otra vez. Entonces, cuando llega, por ejemplo, a esta zona y tenemos la famosa mecha, que lo vimos en la clase pasada, la famosa mecha que le podemos llamar el few candle, que le podemos llamar spy candle, etc. Muchos términos que existen por ahí. Esta famosa mecha, ya ustedes entienden por qué se da, porque lo que viene a hacer es a barrer la liquidez que estaba por acá, porque la teoría me dice que la liquidez reposa en los máximos y reposa en los mínimos. Entonces, acá también empezamos a tener coherencia con todo lo que hemos visto. Entonces, cuando yo tengo un impulso,
Tengo acá liquidez, ¿ok? En el momento que tengo un siguiente impulso, ya este punto quedó en check, es decir, quedó neutralizado porque el siguiente impulso me barrió todo lo que quedaba. Por aquí todavía yo tengo liquidez. Vamos a suponer que yo tengo un retroceso, pero mi retroceso fue un retroceso no del 100%. Vamos a poner que fue un retroceso. Recuerda que aquí yo les hablé la semana pasada sobre la zona, digamos, era una zona premium, una zona de descuento, una zona de equilibrio. Vamos a suponer que este retroceso llegó a una zona de equilibrio o inclusive llegó a una zona premium. Digamos que llegó a una zona premium, pero no al 100% y de repente tuvo otro impulso. En este otro impulso volvió a barrer la liquidez que se había creado acá, entonces estamos en check. Pero acá sigue quedando un vacío, una piscina, y no quiero que se confunda. Puede ser que acá, en esta zona de acá, no exista ineficiencia. Porque a veces dicen, mira, es que se me confunde eso entonces con la ineficiencia. No. Vamos a poner dos ejemplos. El ejemplo número uno, vamos a suponer que aquí no hay ineficiencia. Entonces, efectivamente, no hay ineficiencia que cerrar. Pero en temas de liquidez, yo todavía tengo una piscina de liquidez. ¿Por qué? Porque este último bajo, este último mínimo, no ha sido neutralizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente vamos a tener este movimiento donde hay un retroceso que me quiebra esta zona porque simplemente tiene que venir a neutralizar, neutraliza y continúa. Ya lo veremos esto bien avanzado. Entonces, esto es importante que lo entendamos, es fundamental porque en los máximos y en los mínimos reposa la liquidez y tarde o temprano tiene que neutralizarse. No se neutraliza, como les digo, lo que más se neutraliza siempre va siendo la tendencia, en este caso alcista, entonces se va neutralizando cada alto, pero muchas veces los bajos no se van neutralizando porque voy teniendo retrocesos parciales, retrocesos que llegan a zona de descuento, a zona de equilibrio, o algunos llegan a zona premium, pero no necesariamente me neutraliza. Entonces yo voy quedando, van quedando pequeñas piscinas a nivel, digamos, para que lo entendamos, y así es el concepto que se da, pequeñas piscinas de liquidez que van quedando por ahí, que están ahí, que en algún momento tiene que cerrarse como tal, que eso es importante que lo entendamos para comprender estos términos como tal. Aquí simplemente en estas filminas tenemos el concepto de lo que estoy hablando, que es esa neutralización o lo que llamamos liquidar. Vamos a ver, la mitigación como tal es cuando yo tengo ese retroceso a mi 100%, pero cuando yo hablo de liquidar es cuando se me sale la mecha, porque la mecha me hizo el barrido del último alto, me hizo un barrido. Entonces, es decir, una mecha que me barre lo anterior, me está totalmente diciendo ya ahí no queda nada. ¿Para qué me sirve esto? Eso es muy importante. Cuando se da ese barrido de liquidez, me está confirmando que la fuerza que va teniendo el precio es la de la tendencia. Es decir, ya no está dejando nada suelto. Y como está barriendo, está barriendo, está barriendo, está barriendo, me confirma que la tendencia es alcista. O en un ejemplo alcista, o es bajista si la tendencia es bajista. Pero cuando vamos dejando piscina, 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 tal vez vamos aquí arriba, hemos tenido muchos impulsos y retrocesos, pero en todos esos impulsos y en todos esos retrocesos tengo piscinas, una piscina por acá, una piscina por acá, una piscina por acá. Yo sé que tarde o temprano el precio va a venir y me va a hacer un quiebre, un boss así brutal, porque tiene que barrer esa piscina. Entonces, yo sé que tengo que ir viendo la acción del precio, tengo que ir viendo realmente los movimientos que está haciendo, porque tarde o temprano me hace ese barrido como tal. En cambio, cuando ya va impulso, neutralización, yo sé que la fuerza va siendo muy fuerte, porque ya me va neutralizando completamente cada una de esas zonas, ¿verdad? Y a nivel visual, ustedes lo van a ver muy bien en el gráfico como tal, al momento de revisarlo. Aquí otros ejemplos para que a ustedes les quede ahí la presentación y podamos tener estas filminas de repaso para poder repasar como tal propiamente esto. Vamos a enfocarnos en los patrones y vamos a ir viendo una filmina y nos vamos yendo al gráfico de una vez porque quiero ir explicando en el gráfico como tal. Vamos a hablar ahora, bueno, primero de los patrones y vamos a ver cómo los vemos. Ya yo entendí, si yo le quito la liquidez, el gráfico, y pongo las primeras dos filminas,
tres filminas que presentamos acá, vamos a pensar en la liquidez como niveles, niveles, ok. Si ya yo le pongo a la liquidez el gráfico, porque es la forma en la que yo estudio, es la forma en la que yo hago trading, es la forma en la que yo opero en el mercado, comprendiendo cómo se ve gráficamente para yo poderlo tradear, existen diferentes patrones que me ayudan a mí a identificar dónde está esa liquidez como tal. Si partimos del principio de lo que acabamos de ver, yo les dije que la liquidez reposa sobre los altos y los mínimos, ¿cierto? Sobre altos y mínimos. Por lo tanto, sus patrones son iguales. Entonces, vamos a ver. El patrón, el famoso patrón W, el famoso patrón M, que los vamos a profundizar mucho en la próxima clase, pero ahorita sí los voy a mencionar y también vamos a ver algunos ejemplos, pero ya los veremos a profundo en la próxima clase. Son patrones que me dicen que efectivamente yo tengo liquidez acá por debajo. Yo tengo liquidez acá por arriba como punto número 1. También me está diciendo, vamos a ver un momentito para borrar acá para que quede un momento para mover esta para poder dibujar. Porque hay algo que quiero decirles en esto. Ok. No solamente es la liquidez que yo tengo por debajo o la liquidez que tengo sobre, sino que cuando yo tengo, por decirlo así, esta punta de acá, lo que me está diciendo es, tengo liquidez pendiente a mi izquierda. Entonces, esto que me está haciendo aquí me está diciendo, aquí de este lado tengo liquidez pendiente por neutralizar. Esta puntita me está diciendo, tengo liquidez pendiente por neutralizar, ¿ok? Luego tenemos el patrón del bajo y el alto, es decir, acá tengo liquidez, acá tengo liquidez. Tengo liquidez cuando tengo estos pequeños canales, por decirlo así, estas pequeñas contracciones. Y si bien ustedes lo ven, es exactamente tengo liquidez sobre este alto y sobre este bajo. Tengo liquidez sobre este alto y liquidez sobre este bajo. Y tengo liquidez cuando lo veo también estos canales, pero en una línea de tendencia, como si fuese un canal. ¿Ok? Ya vamos a ver algunos ejemplos. En resumen, en cada montaña, en cada alto, en cada bajo. En cada alto y en cada bajo yo tengo liquidez y es ahí donde yo voy a tenerlo. Entonces, ahora sí, vamos a ver esto. Vamos a ver la liquidez externa. La liquidez externa, como su nombre lo dice, denme un minuto para disminuir, bueno, voy a bajar esto acá. Para que, un momento, ok, ya. La liquidez externa, como su nombre lo dice, es la liquidez que está asociada a los impulsos. He querido dibujar esto de una estructura bajista. Entonces, si la liquidez externa está asociada a los impulsos, esta es mi liquidez externa, esta es mi liquidez externa, esta es mi liquidez externa. No me voy a enfocar en estos retrocesos porque esto ya es liquidez interna. Quiero que veamos este primer dibujo. Este primer dibujo simplemente es una representación gráfica, pero ustedes saben que a nivel de gráfico, el gráfico no se ve así. Es decir, yo no tengo un push, un retroceso, un push, un retroceso, un push. No, sino que este impulso está construido de múltiples formas. Recordemos en la clase número 4, cuando yo hablé de la construcción de los impulsos, y el impulso puede construirse con estructura, el impulso puede construirse con contracción y push, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta simplemente es una representación. Vámonos a esta imagen más real de lo que podríamos encontrar propiamente en el mercado. Vamos a pensar que este impulso como tal efectivamente es este. Esto es un impulso que se construye con push. Tengo contracción, pero esta contracción aquí me está generando un patrón de liquidez y luego tengo otro push. En total, todo es un impulso. Entonces, esta liquidez externa, cuando yo digo, ¿dónde está alojada la liquidez externa? Y yo les pregunto a algunos de ustedes, bueno, miren este impulso, ¿dónde está la liquidez? Automáticamente ustedes me van a decir, bueno, la liquidez está sobre este alto, efectivamente, y está en esta zona.
o es decir, sobre estos altos que yo tengo acá. Son altos pequeños, son altos mini, no es el alto que inició el movimiento, pero son altos y me lo representa en medio de contracción de este pequeño canal lateral. Entonces, esto es una liquidez externa que claramente, vamos a borrar acá un momentito, claramente, ¿ok? Es exactamente lo que hemos visto. Espérese porque quiero ir hacia atrás. Es exactamente lo que hemos visto acá. Un patrón de tendencia, nada más que aquí lo estoy viendo ya directamente como yo lo vería en el gráfico. Veamos este otro impulso. Este otro impulso se construye con estructura. Vemos que es un impulso que tiene un movimiento, retroceso, otro movimiento, contracción y esto. O sea, es un impulso que se construyó a nivel de estructura. ¿Dónde está ahí? ¿Cuáles patrones de liquidez vemos? Aquí tuvimos un push, acá tuvimos un retroceso. Entonces, por debajo de esta zona hay liquidez, tuvimos otro movimiento y luego tuvimos contracción. Entonces, si yo les pregunto, en este impulso, ¿dónde está la liquidez? Ustedes me van a decir, sobre este alto, porque efectivamente empezó con altos iguales, lo vemos acá. Tenemos liquidez sobre este bajo que rápidamente ya fue consumida cuando el precio dio este movimiento, pero tengo liquidez acá arriba y tengo liquidez acá arriba. Podemos ver que la liquidez que está por abajo ya quedó neutralizada cuando dio este movimiento, me la neutralizó, y la de acá ya quedó neutralizada cuando dio este movimiento. Entonces, vamos a borrar por acá. Entonces, ahí es donde nosotros veríamos la liquidez completamente externa, ¿ok? Vámonos ahí directamente al gráfico. Quiero que antes de, vamos a ver, ocultar, ok. Quiero que nos vayamos directamente al gráfico. Un momentito para ver si, ok, voy a borrar acá. Quiero que nos vayamos directamente al gráfico para ver un ejemplo. Acá tengo el australiano dólar en una temporalidad de 1 hora. Quiero que veamos, vamos a marcarlo por acá, un momento. Ok, acá. Vamos a ver acá que tengo este movimiento, un impulso, tengo un retroceso, tengo, bueno, en realidad todo esto es un impulso, pero quise marcar esta zona de acá, impulso, retroceso, y aquí tenemos otro nuevo impulso. Quiero que veamos la diferencia entre uno y otro. Vamos a marcarlo por acá, un momento. Ok, quiero que veamos este movimiento de acá. Este impulso automáticamente fue un impulso con push. Tengo un impulso con push, tengo una pequeña contracción acá y luego otro movimiento con push. Si ustedes están viendo el gráfico y yo llego y les pregunto, incluso voy a cortar directamente desde acá para enfocarnos en ese pequeño movimiento. Vamos a imaginar que estamos ahí, en ese tiempo, y de repente analizamos que viene un retroceso, ¿ok? Y aquí hago un paréntesis porque analizamos esto. Recordemos que el retroceso se da porque el precio tiene que ir a una zona de liquidez a neutralizar, a dejar en equilibrio el mercado para luego continuar con su tendencia. El precio no hace un retroceso y se devuelve a medio camino porque quiso devolverse. El precio siempre se devuelve, llega a la liquidez y se devuelve. Muchas veces no llega la liquidez que tiene que llegar, por eso es que me va dejando retrocesos que tal vez llegan a zona de descuento, que tal vez llegan a zona de equilibrio, pero no necesariamente son retrocesos que me neutralizan todo, y por eso es que luego tenemos quiebres que van a neutralizar esas piscinas pendientes que teníamos ahí arriba. Pero sin embargo, aunque no llegue a la piscina más importante que tenga que llegar, el precio siempre va a devolverse en una zona de liquidez, sea la más importante o sea una que tengamos ahí de forma decisional, una zona de forma decisional como tal, pero siempre se va a devolver en una zona. Entonces vamos a pensar que nosotros nos encontramos acá, es que en esta compu este color se ve muy leve. Ok, entonces aquí tengo este impulso, entonces vamos a pensar y yo les voy a decir a ustedes. Ese es el impulso. ¿Cuáles son las zonas de liquidez que tenemos en este impulso donde el precio puede llegar o realmente el precio va a buscar neutralizar? Cuando yo he tenido un impulso así que ha sido con push,
por supuesto que nosotros automáticamente detectamos que tenemos un vacío de liquidez bastante importante en esta zona, porque tengo una gran ineficiencia. Entonces, a nivel de ineficiencia, sé que hay una piscina de liquidez que tarde o temprano el precio va a buscar neutralizar, ¿ok? A nivel de ineficiencia. A nivel de patrón, que es lo que hemos estado trabajando el día de hoy, estamos en una temporalidad de H1. Nosotros sabemos que esto de acá es un pequeño patrón. Desde la temporalidad de H1 solamente puedo ver 3 velas que me están haciendo este pequeño bloque que tengo acá. Incluso esto es un order block decisional, porque automáticamente, según lo que nosotros vimos la semana pasada, yo puedo perfectamente venir y marcar y digo, esta es mi decisional y efectivamente tengo liquidez en esta zona. Si ya yo me voy a una temporalidad de M15, efectivamente esto, si es en una versión más pequeña, vamos a aparecer porque tenemos en una versión más pequeña esto como tal. Entonces tengo una pequeña área de liquidez que tengo yo por acá. Pero sigamos con la temporalidad de H1. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este precio? Quiero que lo veamos. Y esto es importante porque a veces, lo que pasa es que en este momento, si nosotros únicamente nos enfocamos en la ineficiencia, pensamos que ese precio va a llegar a la ineficiencia de una vez y de golpe. Y esto es un error que muchas veces se comete porque efectivamente la ineficiencia es un imán, es lo más atractivo. Yo visualizo que va a llegar directamente ahí. Tarde o temprano el precio llegará a la ineficiencia, pero no necesariamente va a llegar de golpe. Entonces, cuando me toca analizar este impulso, efectivamente yo puedo marcar este order block decisional, este punto de interés que el precio efectivamente me puede reaccionar. Sin embargo, esta zona de acá se convierte en una zona importante, yo la he marcado, porque en temporalidades menores, esto acá funciona también con un order block en temporalidades menores. Claramente, entonces, si yo, por ejemplo, me voy a una temporalidad de M15, ¿ok? Automáticamente ustedes pueden ver que acá tenemos un pedido de órdenes. Lo vemos claramente y el precio efectivamente llega a esa zona. Entonces, vamos a ponerlo desde esta perspectiva, ¿ok? Vamos a volvernos al H1 y vamos a tenerlo de esta manera. Entonces, efectivamente podemos ver que el precio viene a su retroceso, neutraliza su primera zona decisional. ¿Por qué neutraliza? Porque la supera automáticamente y retrocede acá. Una vez que retrocede, efectivamente, ¿cómo validamos en temporalidades menores? Aquí teníamos una orden de pedidos y se dio, pero aquí pasa algo más interesante. Bueno, voy a cortar acá. Acá perfectamente nosotros vemos, ¿ok? Que el precio efectivamente, vamos a marcarlo acá, efectivamente llega a esta zona, pero ocurre algo muy interesante. Vamos a marcar, y está en tiempo real y en tiempo presente, ¿ok? Efectivamente viene acá, me da un siguiente movimiento bajista y es aquí donde aplicamos todo lo que hemos visto. ¿Dónde está el lápiz que se me pierde? Ok, este retroceso como tal es un retroceso que me llega a una zona de equilibrio. Efectivamente, si choca con un order block en otras temporalidades menores, acá me neutraliza esta zona de liquidez, pero sigue quedándome acá una piscina de liquidez importante. Sigue estando ahí esa área flotando. Me da un siguiente movimiento bajista y es aquí cuando el precio automáticamente viene a neutralizar esta zona. Y esto es lo que yo les digo, la liquidez tarde o temprano toma esas piscinas vacías que va dejando por el camino. El papel de neutralizar esa zona le correspondía a este movimiento que tenemos por acá. Le corresponde, pero no lo hizo. Me generó un siguiente movimiento bajista. Luego tuvimos un movimiento en voz que efectivamente quiebra esta zona, pero la neutraliza y me vuelve a generar un siguiente impulso. Y lo que quiero analizar ahora es este siguiente impulso. Este segundo impulso grande que tenemos por acá, vamos a marcarlo fuerte para que lo vean, es un impulso que no es como el que teníamos marcado anteriormente, sino que es un impulso que me da un push, me da liquidez, un pequeño movimiento, me da también otro punto de liquidez, que todos estos son los order block decisionales. Acá en temporalidades menores, efectivamente tenemos una especie de canal de rango y sucesivamente tengo múltiple liquidez por todos lados, ¿ok?
algo muy importante que quiero hacer acá un paréntesis es que, por ejemplo, vemos las imágenes y vemos cuando yo dibujo los patrones y queremos que cuando vamos a ir al gráfico lo vamos a ver tal cual. Aquí es donde yo les pido, vamos a ir interpretando, aprender a leer el gráfico y aprender a, digamos, a identificar estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos este tipo de impulsos? Es un tipo de impulsos que me ha generado múltiples zonas de liquidez, ¿ok? Entonces me ha generado múltiples zonas de liquidez y no solamente me ha generado múltiples zonas de liquidez, efectivamente, nosotros vemos acá que también tenemos unas pequeñas ineficiencias por aquí. Número uno. Y número dos, ustedes y yo sabemos a partir de esta clase que efectivamente también tengo liquidez reposando por aquí arriba, ¿cierto? Entonces tenemos un punto de liquidez, un punto de liquidez, un punto de liquidez y luego el punto más importante que es el que está reposando en la zona. Entonces, cuando el retroceso viene, cuando el retroceso aparece, que va a empezar a construirse la liquidez interna, porque es de un retroceso, yo tengo todo un escenario de toda la liquidez externa que se construyó. Entonces, efectivamente, yo sé que el precio tiene todos estos puntos, todas esas zonas, como zonas viables de retroceso, de reacción. Efectivamente, no siempre, y no quiero que se casen con esa idea, el retroceso no significa que todo, cada vez que empieza un retroceso no significa que el precio va a venir directamente acá a neutralizar esa ineficiencia. Si fuera así de estructurado el mercado, no estaríamos dando esta clase. O sea, simplemente desde ahí abajo compramos y arriba vendemos y sucesivamente. No, pero no funciona así. Efectivamente está la zona más atractiva, efectivamente este punto es el más atractivo porque tengo piscina de liquidez arriba, tengo ineficiencia acá, entonces mira, pensar en esta compra es muy atractiva, pero yo acá se me construyó múltiples zonas donde el precio puede reaccionar. En la próxima clase que tenemos la otra semana, porque hoy estamos viendo la liquidez básica, yo me voy a enfocar mucho a cómo clasificar todas estas zonas en zonas más importantes, otras menos importantes, para que este rompecabezas sea cada vez más sencillo. Pero eso lo veremos en la próxima clase. Ahorita, de momento, el escenario que yo tengo es que yo tengo múltiples zonas donde el precio me va a reaccionar. Y como esto funciona como una zona espejo, efectivamente, a cada una de esas zonas de liquidez la liquidez interna va a ir reaccionándome. Por supuesto que va a ir reaccionándome, ¿ok? No necesariamente para un siguiente impulso bajista, pero me va a reaccionar. Efectivamente llegó a esta zona y tomó ya este impulso de acá, este alto, ya me barrió, o sea, me hizo un barrido de esta zona. Luego tuve retrocesos, va subiendo automáticamente. Ya este punto de acá me hizo un barrido de esta zona. Ya teníamos liquidez neutralizada, liquidez neutralizada. Este punto de acá es interesante porque este está en igualdad. O sea, no me ha neutralizado y todavía tengo esto todavía pendiente y tengo esta zona pendiente. Ahora bien, puede hacer que la neutralice de una vez en estos movimientos o simplemente no. Y todavía no podemos descartarlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo mi siguiente bajo. Esta de acá voy a marcarla bastante fuerte para que todos la puedan ver. Para que el precio me genere un siguiente bajo, tiene que quebrarme el último y este todavía no ha sido quebrado. Es decir, esta zona por acá no ha sido quebrada, todavía tengo liquidez. Por lo tanto, todo esto es la construcción de un impulso grande. Tuve este movimiento, este retroceso. Todavía esto se considera retroceso porque todavía no me ha quebrado acá. Incluso si ustedes lo ven, es una gran M, una gran W, perdón, una gran W, que efectivamente el precio puede llegar acá, puede rebotar y darme un movimiento para neutralizar esta zona, hacer todo este barrido, barrer todo acá y listo. O sea, perfectamente puede hacerlo, ¿ok? O perfectamente el precio acá simplemente me quiebre en un siguiente, ya me generó el siguiente bajo. Si eso ocurre, yo he tenido un impulso bastante grande, un impulso que se construyó de esta manera, pero todavía tengo pendiente esta zona. Significa que tarde o temprano, en algún momento, el precio buscará neutralizar esa zona como tal. Como les dije, no siempre va a ser de golpe, no siempre va a ser automático, pero que sí puede ocurrir perfectamente, ¿ok? Para que lo tengamos claro. Vamos
A volver a la presentación. ¿Qué se me hizo? Ok, que estamos por acá. Ok, presentación. Listo. Entonces ya vimos y entendimos un poquito sobre esta liquidez. Ahora, la liquidez interna, como su nombre lo dice, es la que se construye en esos retrocesos, ¿ok? La liquidez interna generalmente empieza con el patrón de liquidez de altos iguales o de bajos iguales. Entonces, siempre que tenemos este patrón de altos iguales o bajos iguales, automáticamente estamos en un patrón de liquidez. Recordemos que la punta nos está diciendo que tenemos liquidez pendiente a la izquierda que neutralizar. Entonces me está apuntando que tengo liquidez en esta zona que neutralizar y por lo tanto tengo la construcción de un retroceso. Una vez que yo analizo este impulso de acá, de esta zona hasta acá arriba, yo me doy cuenta que es un impulso que tiene liquidez acá, liquidez acá, liquidez acá. O sea que efectivamente el precio, como mínimo, el precio va a llegar a esta zona, porque el precio no se devuelve donde no hay liquidez. Mínimo, desde que empieza acá este retroceso, yo mínimo sé que esto va a llegar ahí, o sea, va a llegar ahí. Ya aquí, con la acción del precio, yo iré descifrando si efectivamente hizo esto y nada más me hizo un retroceso parcial, un retroceso que llegó a zona de descuento, un retroceso que llegó a zona, digamos, de equilibrio, y que yo sé que si me hace un siguiente impulso, vamos a ver, yo sé que si me hace un siguiente impulso, tarde o temprano va a llegar a barrer todo lo que quedó aquí pendiente. Eso lo tengo completamente claro, pero de momento yo sé que el precio mínimo llega a esta zona, a barrerme esta zona de liquidez. ¿Me quedan zonas de liquidez pendientes? Sí, me queda este bajo, me queda este bajo y probablemente me quede este. Probablemente, ojo con esto, probablemente. ¿Por qué probablemente? Porque perfectamente yo aquí puedo tener una vela que de momento me sacó una mecha y me hizo esto. Entonces, si de aquí arriba muchas veces pasa, sale de repente una mecha, ¡bac! Y ya me neutralizó esta zona. Entonces, no necesariamente tengo abierta este fue el bajo que me inició el movimiento alcista. Aquí fue donde empezó el impulso alcista, pero no necesariamente ese bajo esté con la liquidez abierta, porque si yo aquí arriba de repente, inclusive una mecha aquí que hizo esto y continuó subiendo, ya yo esta zona la tengo completamente neutralizada. Y eso es muy importante que ustedes lo vean en el momento que estén viendo y analizando el gráfico como tal. Ok, me voy acá de esto, bueno, vamos a ir acá al Trading View y nos vamos a ir, vamos por acá, vámonos a ir al australiano, no, al canadiense. Ok, yo creo que yo veo mejor con los lentes. Vamos a ver, no sé por qué a veces se me olvida ponerlos. Vamos por aquí. Ok. Tenemos acá al canadiense y quiero que veamos un poco lo que nos proporciona el canadiense. ¿Ok? Quiero que veamos esto en tiempo real. Aquí empezó el impulso. ¿Ok? Entonces, acá empezó este impulso, todo esto. Todo esto es liquidez externa, porque es la que me está construyendo el impulso. Perfecto. Esta liquidez externa se construyó con estas contracciones, push, luego aquí tuvo estos movimientos, aquí ustedes pueden ver perfectamente, ustedes lo pueden ver con claridad, que, que aquí se quedó con las dobles altos, efectivamente así empezó el retroceso con los dobles altos, tenemos acá la punta que me está diciendo que tengo liquidez a la izquierda que neutralizar, vamos a venirnos por acá, tengo pendiente y quiero que veamos esto, porque esto es lo que les estaba hablando en el caso anterior, quiero que veamos. Este bajo de acá no ha sido neutralizado, este bajo de acá no ha sido neutralizado, pero este de aquí sí ha sido neutralizado, porque efectivamente, vea lo que pasó, efectivamente, estas mechas de acá vinieron y neutralizaron. Perfectamente también pudo ocurrir y pasa muchísimo que yo tenga acá una mecha que salga
y haga este movimiento. Y automáticamente una simple mecha vino y me neutralizó por completamente toda esta zona como tal. Por eso les mencionaba el caso anterior. Entonces, luego acá se fue construyendo liquidez, se fue construyendo más y más liquidez. ¿Cuál otra liquidez se fue construyendo? En este alto. Pero luego ya fue neutralizada. Luego tuvimos liquidez acá, fue neutralizada. Entonces ahí se va construyendo porque recuerden que la liquidez externa se va neutralizando conforme va avanzando. Después acá tenemos un pequeño bloque que ya en temporalidades menores lo podemos ver todavía más estructurado. Esto viene siendo un decisional y efectivamente en temporalidades menores tengo esto. Entonces yo sé que por debajo de esta zona efectivamente tengo liquidez todavía, ¿ok? Nos vamos siguiendo este impulso. Este impulso fue concluyendo con contracción. Ay, vamos a ver, parece que marqué mal. Este impulso finalizó con una contracción y luego ya con las dos, digamos, los dobles saltos me confirmó efectivamente. Entonces, tengo liquidez sobre toda esta zona. Ahora bien, vámonos con la liquidez interna, que es la que estamos viendo acá. En el momento en el que empieza este retroceso, automáticamente yo me tengo que hacer una pregunta. Ok, está empezando el retroceso, buenísimo, ya estoy teniendo los patrones del retroceso, ya vi los procesos de cambio que no lo hemos visto, pero voy mencionando para contextualizar. ¿Hacia dónde va el precio? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hasta dónde? Bueno, como mínimo, el precio va a neutralizarme esta zona, que es esta zona de contracción. Efectivamente vino, movimiento, aquí yo tengo liquidez todavía por arriba, movimiento, ya esta de acá me neutralizó por completo esta zona, viene este otro movimiento, voy a pasar la línea para marcar acá, okay. Esta zona de liquidez que tengo por acá, esta sí no ha sido neutralizada, está en el proceso. Ok, estamos en ese proceso todavía de este punto de retroceso. ¿Por qué punto de retroceso? Porque todavía está en retroceso hasta que me supere este alto. Mientras el precio no me supere a mí este alto, yo puedo estar ante un retroceso completamente complejo, que lo veremos también más adelante, los retrocesos complejos, pero yo puedo estar perfectamente ante un retroceso que venga, neutralice. Ojo con esto, si este retroceso viene acá, ok, llega a esta zona, quiero que lo veamos, y ya me neutraliza esta zona con una mecha, es decir, me barre la liquidez que está por acá, eso para mí es una confirmación de que este retroceso va a ser un retroceso muy profundo. ¿Por qué un retroceso profundo? Porque me hizo primero acá, me neutralizó esta zona, es porque va a retroceder hasta neutralizar toda esta área. Para mí es una confirmación importante y una confirmación válida. Cuando el precio no me neutraliza el último alto, es decir, llega acá, por ejemplo, voy a marcar algún ejemplo, llegó por acá y luego otra vez continuó y vamos, 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 y llegamos por acá, etcétera y demás, pero todavía no me neutralizó esta zona, yo sé que es un retroceso, pero tarde o temprano simplemente continuará con su estructura y me marcará un siguiente alto y me neutraliza esta zona. Pero cuando yo de golpe automáticamente se me neutraliza las zonas porque yo voy a tener retrocesos más profundos e inclusive que me pueden romper esta zona. Y es aquí cuando yo puedo analizar, bueno, qué otras áreas por acá han quedado pendientes. Y miren ustedes lo que tenemos por acá. Efectivamente veamos esto. Y es aquí donde viene lo que les he estado contando. Este impulso empezó acá. ¿Lo ven ustedes? Empezó acá. Y podríamos decir que ese impulso tuvo estos movimientos, ¿ok? Lo vemos, incluso este último que tenemos por acá. Pero ninguno, inclusive aquí tenemos estos pequeños altos, bajos, este sí logró, inclusive ustedes pueden ver que quiebra con esto, pero inclusive este retroceso que tuvimos acá antes de este otro impulso, esta zona de acá no logró neutralizar toda esta piscina que está pendiente. Es decir, yo en este momento tengo toda esta piscina todavía abierta y hay demasiada liquidez ahí, es demasiada. Tengo liquidez todo esto que está por acá, tengo liquidez todo esto que está por acá. Entonces, yo puedo decir, o perfectamente podríamos decir, bueno, voy a hacer esto pequeñito, si aquí existe neutralización, puede ser que el precio no solamente quiera bajar a su 100%, que su 100% en este caso le correspondería acá, ¿cierto?
porque este es el último impulso, su 100% sería acá. Puede ser que el precio esté buscando hacer esos retrocesos profundos para neutralizar toda esta piscina que tiene pendiente y demás. Esto es importante que lo veamos porque ven ustedes aquí cómo con esto que estamos viendo ya uno va entendiendo por qué el mercado hace todos estos movimientos. Sé que esta clase es una clase para repasar bastante porque ya vamos entendiendo cómo funciona esto por acá. Vamos ahora aquí a una parte que quiero pasar, que es la última parte de la clase, que esto quiero que lo veamos bien. Vamos a ver, acá nos falta ver liquidez avanzada. Esto solamente es lo básico. Nos falta ver una clase súper avanzada, ya uniendo estructura y liquidez, haciendo todos los amarres, estructura, liquidez, zonas y empezando a entender el gráfico y demás. Y muchas clases otras que nos quedan, estamos a mitad de camino. Pero con lo que hemos visto hasta el día de hoy, ya podemos empezar la práctica de análisis propios. Ya con lo que hemos visto hasta ahorita, ya tenemos que empezar a lanzarnos a la práctica más importante, que es la práctica de especular. El arte de especular. Esto yo creo que se ve como pequeño. Es que esta compu, ustedes saben que, vamos a ver, cómo yo puedo hacer esto como más grande. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. No, esto no funcionó. Ok, igual yo aquí lo voy leyendo, igual yo se los paso para que ustedes ya lo vean con calma. Ok, bueno. Bueno, también es que yo lo vea pequeño porque estaba sin los lentes. Oh, por Dios. Me doy cuenta que no veo nada. Ok, ya llegó, ya en este punto, ya llegó el momento de que ustedes empiecen a hacer sus análisis. Y tenemos que tirarnos al agua porque ya en este punto tenemos información suficiente para que ustedes empiecen a hacer sus análisis y empiecen a utilizar ese MetaTrader y empiecen a tradear. Mire, no tengan miedo a la cantidad de stop loss gigantes que van a tener, porque soy muy sincera, van a tener infinidad, 50, 100 stop loss. Mira, entre más stop loss tengas, es un stop loss menos. Quiero que pienses en Thomas Edison, que una vez le preguntaron que por qué había intentado 5.000 intentos con el bombillo, y él dijo que encontró 5.000 formas de no hacerlo. Quiero que lo pienses así. Tus primeros análisis, tus primeras operaciones en el MetaTrader, el 90% todo va stop loss, todo va stop loss, stop loss, stop loss, stop loss. Es más, si automáticamente empezás a ganar, también preocúpate, porque es como, no, que primero los stop loss, ¿ok? Entonces, no tengas miedo, ansiedad, frustración, ira, enojo en relación a eso. De verdad que no, es parte del proceso. Pero ya vamos a empezar, ya tenemos que empezar a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ver. Hay una palabra mal escrita, ya lo vi, yo es que a veces no uso esto, no voy a decir cuál es. El que luego me la ponga en el chat tiene puntos extra. Ahí hay una palabra mal escrita. Y una vez lo digo para que luego no me digan, hay una falta ortográfica. Claro que ya lo vi, pero bueno. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con la información que tenemos hasta ahorita? Y es la práctica intensiva que ustedes van a hacer durante esta semana. La próxima semana yo voy a hacer esto en vivo, pero yo quiero que esta semana lo hagan ustedes, por favor. Todos los análisis que hagan, compártanlos en el chat, envíenlos porque es la forma de que puedan enriquecerse. ¿Ok? Vean. Lo primero que tenemos que hacer y ya tener definido es qué tipo de trader yo estoy haciendo, cuál es mi estilo. Voy a ponerles un ejemplo que ustedes quieran hacer el intradía, que ya lo vimos, y ya tienen que tener sus dos pares establecidos. En este caso yo he puesto el eurodólar y neozelandés. Cada uno, por favor, coloca el par que realmente va a tradear y el riesgo-beneficio por el cual va a ir. En este caso, 1.4. Ya hablamos también de los riesgos y beneficios. Si un concepto no se quedó claro, no lo entendiste, por favor escríbenos. Establecemos las temporalidades que vamos a trabajar. Recuerden que es muy importante establecer las temporalidades para que cuando yo haga la correlación de tiempo todo tenga sentido. Entonces, en este caso hemos escogido H4, M15, M5. El paso número 1, ustedes van a identificar su estructura mayor. Entonces, en este caso H4. Estoy en un impulso, estoy en un retroceso. ¿Dónde estoy? H4, ¿qué me está diciendo? ¿Estoy bajista? ¿Estoy alcista?
Estoy bajista, pero de momento en un retroceso. O sea, ¿qué? ¿Dónde estoy? Número 2, identificar cuál es la estructura de M15. Porque la estructura del momentum. Recuerden que en intradía yo voy a operar a favor del momentum, no a favor de H4. Eso ya lo mencionamos también. Entonces, en intradía, en M15, ¿en qué temporalidad estoy? H4 puede estar bajista, pero si M15 tiene voz alcistas, yo tengo que operar a favor del momento, ¿ok? Entonces, M15, ¿dónde estoy? ¿Ok? Paso número 2. Voy a dibujar y establecer mis zonas de H4 y M15. Voy a establecer esos puntos de interés, ¿verdad? Y voy a dibujar esos order block bien dibujados, ya tanto sean extremos o decisionales, que eso es muy importante establecerlo, cuál de los dos puntos, ¿ok? Número 3, no veo, pero estos lentes algo les pasa. Vamos a ver. Número 3, hago las siguientes preguntas. Yo me tengo que hacer esas preguntas. Ok, ya tengo la estructura, ya sé si estoy alcista, ya sé si estoy bajista, ya dibujé mis zonas. Y viene la parte de preguntas, preguntas lógicas. Ok, ¿tengo ineficiencias? ¿Hay ineficiencias que cerrar? Todavía tengo grandes ineficiencias ahí abiertas. Ok, ¿dónde está mi último boss? Porque mi último boss me confirma la estructura alcista o mi último boss me confirma mi estructura bajista. ¿Dónde está mi último boss? ¿Cuáles son patrones de liquidez que tengo a la izquierda que se tengan que neutralizar? ¿Cuáles patrones se me están construyendo que todavía tengo por ahí ese último bajo o ese retroceso no fue al 100%? O sea, tengo patrones de liquidez abiertos en una piscina, navegando ahí en el Océano Pacífico. Yo tengo que preguntarme eso, ¿ok? Y es aquí donde yo hago mi especulación. Vamos a imaginarnos que efectivamente agarraste el euro dólar, hiciste toda tu especulación, todo tu paso a paso, y es aquí donde yo quiero que te preguntes, bueno, ¿yo compraría o yo vendería? ¿Por qué? Ya sé la estructura, ya tengo la zona, identifiqué si tengo patrones de liquidez en piscina, abiertos o cerrados, identifiqué si tengo ineficiencias, tengo claro cuál fue el último boss que tuve. Ahora sí, ¿qué hago acá? ¿Qué haría yo? ¿Por qué compraría? ¿Por qué vendería? Y creo que esa es la pregunta más importante y ¿saben qué? Quiero que se la hagan porque a mí me tomó mucho tiempo aterrizar estas preguntas porque yo simplemente, ok, ya entendí, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Ok, ya entendí que sos bajista. Ya dibujé muy bonito, los colores me quedaron lindísimos, el trading view se me ve espectacular, los colores que escogí fueron magníficos, pero ¿y ahora qué? Y quiero que esta semana se enfoquen en hacer esta práctica brutalmente. Quiero que esta semana, por favor, muchas preguntas, muchas consultas, envíen sus proyecciones, sus análisis, sus todo. Eso es muy importante que lo hagan porque ya con la información que tienen hasta el día de hoy, ya tienen mucha información para hacer estos análisis por completo. Por favor, ¿hay alguna pregunta en relación a la práctica que tienen que hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Esta práctica ya hay que ponerle, ¿ok? Ninguna. ¡Ay! Ya van a surgir. Ya van a surgir ese montón de preguntas en el proceso del camino, pero sí, por favor, háganlas porque es muy importante. Esta práctica y la clase de una vez la voy a subir a la carpeta para que la tengan ahí y espero que esta clase que se suba el día de mañana ya disponible desde YouTube para que la puedan repasar y demás. Bueno, hemos tenido 1 hora con 15 minutos, hemos tenido 75 minutos de clase. Mucha información, mucha práctica y ya. Nos vemos la próxima semana, queridos estudiantes, queridos amigos. Nos vemos pronto y quedo ahí súper atenta para cualquier duda que vaya surgiendo en el camino, poderles ayudar. Un abrazo gigante a todos, se cuidan un montón y nos vemos pronto.